a SOCEMUN, a CPA, por organizar estas ponencias, ¿no? La verdad que son para el bien de los alumnos de medicina de grados inferiores, así que les quiero agradecer por eso también, por esas ganas de seguir haciendo las cosas pensando en sus hermanos menores, ¿no? Como debe ser siempre, eso es lo que debe primar. Bien, eh, sin dar más preámbulos, entonces vamos a comenzar. Ya me han presentado, mi nombre es Eduardo Navarro. Eh, bueno, yo soy ya docente de histología desde hace ya un tiempo atrás. Eh, Tengo, digamos, un gran tiempito de experiencia dictando este curso. Aquí nada más no mucho estoy dictando un cursito también de histología, así que es la experiencia, espero que les pueda ofrecer con el máximo gusto posible y para su beneficio, sobre todo para su beneficio, como les digo, ¿no? Bien, chicos, entonces, sin más preámbulos, agradeciendo, ¿no?, a mi sociedad y también a CPA por la invitación, vamos a comenzar con tejido conjuntivo 1. Espero que sea de su agrado. Bien, entonces vamos a ver todos estos puntitos que están observando. Ah, perdón, me olvidé de consultarles. ¿Se está visualizando y se me está escuchando bien? ¿Me podrían confirmar eso, por favor? Sí, correcto. Chévere, gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Eh, Ahora, todos estos puntos son los que vamos a tocar el día de hoy: generalidades, composición, y hoy vamos a tocar matriz extracelular, clasificación y generalidades del tejido conjuntivo, para que el día de mañana, que tenemos la segunda parte de esta conferencia de tejido conjuntivo, desarrollemos las células de forma amplia. A mí me gusta mucho, ya desde hace un par de añitos, que mis exposiciones tengan una correlación clínica, como para que el alumno sepa por qué estudia esto, ¿no? No es simplemente para probar y para pasar, ¿no? Sino tiene que saber la importancia de esto en la parte clínica. Entonces, cada una de las ponencias que pueda realizar, ya sea para histología o para cualquier otro curso en los que, pues, CPA me puede invitar, yo siempre voy a comenzar con un caso clínico motivador y luego vamos a desarrollar la clase normal, y al final, si es algo que necesita práctica como en histología, veremos unas imágenes, si es posible compartiremos un microscopio virtual. La cosa es que ustedes no solamente se queden con una parte teórica, sino que también se queden con una parte práctica y una parte aplicativa en clínicas. ¿Ya, chicos? Bien, espero entonces que sea de su agrado. Comenzamos entonces. Ah, me había olvidado, tengo que grabar y luego les comparto esta grabación. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Recording in progress. Listo, chicos. Buenas noches. Vamos a desarrollar entonces tejido conjuntivo. Bienvenidos todos. Espero que sea de su agrado la siguiente ponencia. Vamos a ir. Bien, vamos a comenzar entonces con el siguiente caso, ¿no? Nos dicen varón de 52 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, que acude por una úlcera en la cara anterior de la pierna derecha de 3 meses de evolución. Refiere que comenzó como una pequeña lesión tras un traumatismo leve, ¿no? Al examen físico se observa una herida de bordes irregulares, con tejido de granulación escaso y exudado seroso. La piel circundante es delgada y frágil. También dicen que en este paciente los estudios muestran una hiperglicemia persistente, una disminución en la síntesis de colágeno tipo 1, un aumento de metaloproteinasas de matriz y reducción de proteoglicanos de ácido hialurónico en la zona lesionada. Entonces, a este paciente pues se le ha hecho un estudio casi molecular, ¿no?, de todo su componente tisular en la lesión, ¿no? Algo que normalmente no ocurre, ¿no? En nuestra práctica cotidiana bastaría con saber esto, ¿no? Cómo está su nivel de glucosa. Este caso se titula, ¿no?, la herida que no quería cerrar, ¿no? Y lo que tenemos que resaltar aquí es que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. No solamente tiene diabetes, sino que no está controlado, o sea, no tiene un tratamiento. Y que justamente esto de aquí es un punto clave para entender por qué no cicatriza su herida. Dice que acude por una úlcera, ¿no? Una úlcera que tiene a nivel de la pierna, en la cara anterior, de 3 meses de evolución. O sea, esa úlcera tiene 3 meses de evolución. Imagínate una herida, ¿no?, donde se vea el tejido conjuntivo, esa famosa carne viva, entre comillas, que no cicatriza por 3 meses, ¿no?
Y dice que todo esto comenzó con una pequeña lesión y se entiende entonces de que esta herida ha ido creciendo, ¿no? Una herida pequeña con un traumatismo leve y esto fue creciendo conforme pasaba el tiempo. En el examen físico se observa una herida de bordes irregulares con tejido de granulación escaso. Esto es importante. El tejido de granulación es un indicador de que la herida está cicatrizando, de que la herida está mejorando. Y ahí esto es fundamental para las heridas causadas en los pacientes con diabetes. ¿Ya? Y menciona que hay un exudado seroso, ¿no? Un exudado, no dice trasudado, dice exudado, y el exudado es un líquido que se vierte de contenido proteico y muchas veces tiene células muertas, indica más que todo que hay un proceso infeccioso o en todo caso una inflamación que no está siendo controlada. Y tiene una hiperglicemia persistente. Este paciente sigue con la glucosa elevada. Bueno, para que tú sepas, todo lo que nos están dando a entender en este caso es que el paciente tiene una herida y que no cicatriza. ¿Y por qué tiene que ver esto con tejido conjuntivo? Porque la cicatrización involucra dos elementos fundamentales del tejido conjuntivo. Involucra a una célula que es el fibroblasto, que se tiene que diferenciar en miofibroblasto para cicatrizar, y el segundo componente sería la matriz extracelular. Si el fibroblasto no funciona bien, no hay buena matriz. Y si esto ocurre, las heridas no van a poder cicatrizar correctamente, ¿vale? Bien, ¿y cómo es que el tejido conjuntivo tiene relación con esto? Porque el fibroblasto y la matriz son elementos típicos en tema de tejido conjuntivo. El fibroblasto es la célula más abundante y más característica del tejido conjuntivo y la matriz es el componente más abundante que tiene este tejido. ¿Vale? Las preguntas motivadoras nos dicen, ¿por qué una lesión aparentemente simple no puede repararse adecuadamente? Y la segunda pregunta nos dice, ¿qué papel cumple la matriz extracelular del tejido conjuntivo en este proceso? Entonces, primero, la primera pregunta para la primera pregunta lo que debemos entender es que una persona cuando tiene diabetes mellitus, este diabetes mellitus genera daño a nivel del endotelio, daño endotelial. O sea, va a haber daño en los vasos sanguíneos. También genera daño a nivel nervioso, daño nervioso. Entonces, inclusive esta persona con esa herida grandota, imagínate que es una herida grandota, puede no sentir dolor. Y mira que acá te están diciendo que ocurre en la pierna. Lo normal es que un paciente con diabetes mal controlada tenga úlcera de pie diabético, o sea, una herida a nivel del pie, no de la pierna. Pero al fin de cuentas es una herida en un paciente diabético que no está bien controlado, por lo tanto esa hiperglicemia va a ocasionar. ¿Qué va a ocasionar la hiperglicemia? Daño en el endotelio, primer punto, daño endotelial, segundo punto, daño nervioso, ¿no? Nervioso, y el tercer punto ya es daño tisular. Y cuando hablamos del daño tisular es que el tejido afectado va a estar en una constante en un constante riesgo de hacer necrosis consecutivamente. ¿Ya? Entonces ya sabes que todo eso se causa por la diabetes, por la hiperglicemia. La primera pregunta nos dice ¿por qué? Porque la hiperglicemia genera todos estos tres factores que te he dicho al inicio, ¿vale? Todos esos tres factores que te dije al inicio. ¿Y cómo lo hace? Porque la hiperglicemia se vuelve tóxica para los tejidos. Ese aumento enorme de carbohidratos en sangre se convierte en un agente tóxico principalmente para las proteínas. Y como todo en nuestro cuerpo predominantemente está hecho de proteínas, una proteína dañada va a hacer que un tejido esté dañado. La segunda pregunta nos dice, ¿qué papel cumple la matriz extracelular en el tejido conjuntivo en este proceso? Recuerda que lo que está mal en este proceso es la cicatrización y parte de cicatrizar una herida es que la matriz esté presente, que sea una matriz adecuada. Entonces, si no hay una matriz adecuada, la cicatrización va a ser ineficiente, ¿vale? Bien, entonces ese es el caso integrador, ¿vale? ¿Me pueden confirmar si quedó claro ciertas ideas? De repente yo sé que por ahí hay conceptos que aún no manejan muy bien, porque obviamente esto ya es, la mayoría de conocimientos es un poco a profundidad de cirugía, ¿no? De la especialidad de cirugía, de manejo de heridas, y también de endocrinología un poquito para ver con respecto a la diabetes la relación, pero la esencia que quiero que entiendan es que cuando hay un diabetes, lo primero que va a estar alterado en cuanto al tejido conjuntivo es su estructura y por ende sus funciones, y una de sus funciones es la cicatrización.
Eso es lo que quiero que quede claro. Continuamos ahora. Bien, el tejido conjuntivo, o de forma general, los tejidos se van a clasificar en dos grupos, tejidos potenciales y tejidos especializados. Los tejidos potenciales son aquellos que tienen una alta tasa de división. Y acá tenemos al tejido epitelial y al tejido que hoy nos está invitando en esta reunión, ¿no? A tocar sobre él, a hablar sobre él, que es el tejido conjuntivo. Pero dentro de los tejidos especializados son aquellos que no tienen una buena tasa de división y que se han especializado en cumplir una función. Y tenemos al tejido muscular, que se encarga de contracción, el tejido nervioso, que se encarga de transmitir el impulso. Entonces, estos tejidos ya ustedes deben tener su ponente, sus clases en algún momento, que estoy seguro que gracias a la organización de CPA van a poder realizarlo. Pero nosotros tenemos que tocar esto. Ustedes al menos ya deben haber visto tejido epitelial el día de ayer, supongo yo. Así que hoy tenemos que tocar tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, las primeras imágenes acerca de este tejido que nos ofrece el libro base de histología, que es el libro Ross, son estas dos, en donde en este lado tenemos la imagen real, acá tenemos la imagen real, y en el otro lado tenemos el esquema, una imagen esquemática. Entonces, básicamente, el esquema intenta graficar lo que encontramos en una imagen real. O sea, tú tienes una imagen real así, y acá, pues, me entenderás y te darás cuenta que es muy poco probable identificar a la primera todos los elementos, ¿no? Principalmente para alguien que recién está iniciando histología. Pero si te dan una imagen esquemática, pues esto es lo más fácil, ¿no? Vemos un dibujo, ya sabemos que esto es un adipocito, por ahí nos indican que por ahí esto es un plasmocito, que esto es un macrófago. Básicamente, muchos de ustedes deben recordar su nivel preuniversitario, en donde la academia dibujaban todo en pizarra y eso era muy fácil de entender. Pero ahora tú estás en la universidad y lo que tú tienes que ahora aprender es a reconocer todo lo que puedes en una imagen esquemática, la tienes que aprender a reconocer en una imagen real, ¿no? Y ese es el objetivo. El día de hoy nosotros lo que buscamos en todo caso es tratar de reconocer bien la matriz y el día de mañana reconoceremos bien las células. El tejido conjuntivo tiene diferentes subtipos y estos diferentes tipos de tejido conjuntivo van a estar distribuidos en varias partes de nuestro cuerpo, ya sea a nivel de la grasa subcutánea, el tejido adiposo, a nivel del cartílago articular, el tejido cartilaginoso, a nivel de los huesos de nuestro esqueleto, tejido óseo, a nivel de la médula ósea, de los vasos sanguíneos, tejido hematopoyético, tejido sanguíneo, a nivel también de la piel, nuestra querida dermis reticular, donde encontramos tejido conectivo adulto tipo laxo, y a nivel de los tendones, ligamentos de nuestros músculos, tendones, a nivel de las uniones de nuestros huesos, los ligamentos, vamos a encontrar el tejido conectivo fibroso tipo denso regular, perdón, tejido conjuntivo denso regular, ¿ya? O tejido conjuntivo denso modelado, ¿vale? Bien. También se le llama tejido conectivo fibroso, ¿ya? Y esto es generalmente por la gran presencia de fibras de colágeno, ¿ya? También es importante que sepas eso. Bien, ya entrando ya a la generalidad del tejido conjuntivo, hay que recordar que este tejido conjuntivo tiene un origen en el mesénquima, que también le podemos llamar mesodermo embrionario. Ustedes por histología deben saber que lo primero que existió fue el mesénquima, y a partir del mesénquima se origina el mesodermo. Entonces entenderás que el origen del tejido conjuntivo más primitivo, ojo con ese término, el origen del tejido conjuntivo más primitivo es a nivel del mesénquima. Y el origen del tejido conjuntivo en base a las capas germinativas, ahí ya estamos diciendo que es del mesodermo. ¿Ya? Recuerda, primero fue el mesénquima y luego el mesodermo. Por eso, el más primitivo origen es el mesénquima. Y si queremos ver el origen en base a sus capas germinativas, ahí sí mesodermo. Este mesénquima se caracterizaba por tener células indiferenciadas, a las cuales les vamos a denominar stem cell, que ya te voy diciendo que stem cell es lo mismo que célula madre. Toda célula madre de tu cuerpo se le conoce como stem cell, porque stem cell significa célula madre. En la médula ósea, en la médula ósea tenemos células madre, entonces también serán stem cell. Tenemos algunas células madre ubicadas en la base de nuestro intestino, de nuestra mucosa intestinal, entonces también habrán stem cell.
tenemos células madre en la base de nuestros botones gustativos, entonces también serán stem cell. La stem cell es solamente el nombre, el apodo que se le da a cualquier célula madre. De ahí parto porque quiero romper el mito de que célula madre es lo mismo que célula mesenquimal, ¿no? O stem cell, perdón, es lo mismo que célula mesenquimal. No, stem cell no es lo mismo o no es exactamente una célula mesenquimal, un stem cell. El término stem cell no es solo para ella, es para cualquier célula madre, no te olvides. Características. Se denomina tejido conectivo porque justamente lo que va a realizar es una acción de conexión con los otros tejidos. ¿Ya? El tejido que mantiene unidos, conectados entre sí a todos los demás tejidos es el conectivo. Es el mayor constituyente tisular, tiene una elevada cantidad de matriz extracelular, esto es lo característico. Una de las cosas más representativas del tejido conjuntivo es que tiene una elevada cantidad de matriz, ¿verdad? Y esa elevada cantidad de matriz quiere decir, o más o menos me va a dar a entender, que el número de células va a ser escaso. Entonces, si tiene mucha matriz, va a tener poco espacio para las células, por lo tanto, tiene poca celularidad, tiene poco número de células. Pero a pesar de que tiene poco número de células, estas células son de diferentes tipos. A pesar de que son muy pocas, esas pocas células son de diferentes tipos. Por eso decimos que tiene una diversidad celular elevada o amplia diversidad celular. Típico característica en la que muchas veces confunden. Si yo te digo que hay una intensa o elevada diversidad celular, no te estoy diciendo que existen muchas células, te estoy diciendo que hay diferentes tipos de células. No confundamos diversidad con cantidad. Las células, como hay una cantidad de matriz elevada, las células van a estar dispersas y alejadas entre sí, ¿no? Las células son poco diferenciadas, esto también es interesante, por eso eran células tejido potencial, el conjuntivo, no tapiza ni recubre superficies, recuerda que esta característica es una característica del tejido epitelial, ¿no? Esta es una característica del tejido epitelial. ¿Qué más? No te olvides esto de acá también que es importante tener en cuenta, es un tejido vascularizado, ¿no? Es un tejido vascularizado y también inervado. A diferencia del epitelial, que si bien es cierto, era inervado, pero no era vascularizado. Ahora, acá hay un excepto, ¿no? ¿Cuál es el tejido conjuntivo que no es vascularizado? El tejido cartilaginoso. Nunca olvidemos eso. El tejido cartilaginoso es un tejido no vascularizado, ¿ya? Contribuye a formar la membrana basal. Bien, contribuye a formar la membrana basal. Eso es un dato interesante porque si bien es cierto, nosotros estudiábamos membrana basal en el tejido epitelial, pero lo estudiábamos más que todo por una característica, ¿no? O sea, lo estudiábamos más que todo para decir que el tejido epitelial descansa sobre una membrana, ¿ya? Pero la membrana no es epitelio, la membrana basal es tejido conjuntivo. Si quieres saber un poquito más en esencia, es tejido conjuntivo laxo. Ahora, participa en procesos de puntos interesantes. Esto es un punto muy importante. En procesos de inflamación y en procesos de reparación celular. Te doy un dato. ¿Todas las partes de nuestro cuerpo pueden sufrir inflamación? No. Solamente sufrirán inflamación los lugares que tengan tejidos muy vascularizados. Muy vascularizados. Por lo tanto, el requisito para que exista inflamación es que el tejido tenga mucha vascularización y te comento que el conjuntivo tiene mucha vascularización. ¿Cuál es el tejido más vascularizado? El tejido conjuntivo más vascularizado. ¿Te acuerdas? ¿Alguien me puede responder por chat? El tejido conjuntivo más ¿cómo se llama? Vascularizado es el tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Por si acaso, el tejido conjuntivo laxo. Por si acaso, si quieren de repente participar, ¿no? Decir algunas preguntas o algo, mediante el chat que dice preguntas y respuestas, ¿ya? Ahí ubiquen el usuario que dice preguntas y respuestas y ahí mandan sus preguntas o sus respuestas, ¿vale, chicos? Porque si el otro, por la otra vía por la que estoy hablando, no puedo verla porque estoy compartiendo pantalla, ¿ya? Entonces, para que exista inflamación tiene que haber vascularización y el tejido conjuntivo es muy vascularizado. Recuerda que de todos los tejidos conjuntivos, el más vascularizado es el tejido conjuntivo laxo.
La reparación celular también involucra la participación del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque en la reparación participan los fibroblastos y participan los macrófagos M2, que ya los vamos a hablar el día de mañana, que son los macrófagos que se especializan no en fagocitar microbios, sino en la reparación tisular. ¿Vale? Bien. Vamos a ver que los componentes del tejido conjuntivo es la población de células, que puede ser una población residente, o sea, una población fija de células que siguen en el tejido conjuntivo y no se mueven de ahí. Una población transitoria que en un inicio no estaban en el tejido conjuntivo, pero llegaron ante un llamado, ante una respuesta inmunológica, llegaron. Estas dos las vamos a ver el día de mañana, no te olvides. Y hoy vamos a ver la matriz que tiene dos componentes. El componente llamado amorfo, a este componente se le llama amorfo o sustancia fundamental, pregunta de examen, de histología típico también, hablar sobre la sustancia fundamental y sus componentes. Recuerda, por favor, que los componentes de la sustancia fundamental son los glucosaminoglicanos y todas esas estructuritas que en un momento las vamos a ver. Y el otro componente sería las fibras, también conocido como el componente forme. El componente forme, las fibras de colágeno elástico. Entonces, lo que tenemos que ver el día de hoy son estas dos cosas, ¿no? Las fibras y la sustancia fundamental. ¿Qué funciones se destacan del tejido conjuntivo? Función de sostén y soporte, que por ejemplo lo ejecuta el tejido cartilaginoso, que por ejemplo lo ejecuta el tejido óseo. También tenemos la función de conexión y bueno, esto tiene que ver mucho con la matriz extracelular y con todo tipo de tejido conjuntivo en efecto, ¿no? Acá el tejido conjuntivo, esa es su función, conexión. Defensa y protección, que lo va a hacer los famosos macrófagos, que son células del tejido conjuntivo. ¿Quién más lo va a hacer? El plasmocito, que produce anticuerpos, también lo va a hacer. Los linfocitos, o para ser más exactos y más completos, los leucocitos, los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque los leucocitos, glóbulos blancos, que son elementos del tejido sanguíneo, son incluidos en el tejido conjuntivo porque el tejido sanguíneo es un tipo especial de tejido conjuntivo. Entonces, entra en el campo del estudio. Nutrición por el tejido sanguíneo. Ya te había dicho que el tejido sanguíneo es parte del tejido conjuntivo. Función de almacén, como lo puede hacer el tejido adiposo, porque el tejido adiposo tiene función de almacenamiento de lípidos para su función principal, que es reserva energética. La función de secreción, como también lo pueden hacer el tejido adiposo. Recuerda que el tejido adiposo tiene la capacidad de tener células que secretan hormonas, como por ejemplo la lectina y otras moléculas más, ¿no? La resistina, ¿no? Bien, y cuando hablamos de regulación, bueno, acá en función de regulación tenemos al tejido sanguíneo que tiene función de regulación, sus células, ¿no? También podemos incluir al tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, dentro de la secreción que hace, produce hormonas y esas hormonas tienen la función de regular las funciones biológicas, ¿ya? Sigamos. La clasificación del tejido conjuntivo es de la siguiente manera. Se va a clasificar en un tejido conjuntivo embrionario, en un tejido conjuntivo adulto o propiamente dicho, y en un tejido conjuntivo especializado. Esta es la clasificación que vamos a manejar. Sin embargo, existe otra clasificación. La clasificación según su función lo clasifica en conjuntivo especializado y conjuntivo no especializado. Y dentro del no especializado tenemos al tejido conjuntivo reticular, al tejido conjuntivo elástico, al tejido conjuntivo colágeno, al tejido conjuntivo mucoso. Y dentro del colágeno se encuentra el laxo y el denso. Dato interesante es que esta clasificación se basa en la presencia de las fibras. Si lo que abunda es fibras reticulares, el tejido conjuntivo se llama tejido conjuntivo reticular. Si lo que abundan son fibras elásticas, se llama tejido conjuntivo elástico. Si lo que abunda es fibras de colágeno, tejido conjuntivo colágeno. Y ahí podemos ver dos cosas, ¿no? Que sea denso cuando haya muchas fibras de colágeno, laxo cuando haya pocas, escasas fibras de colágeno. Y si no hay fibras, no es la característica primordial la presencia de fibras, es el campo del mucoso, tejido conjuntivo mucoso, ¿vale? Ese es el no especializado.
Porque obviamente el especializado, el tejido conjuntivo especializado, es igualito a este, ¿no? Que lo vemos acá. Dentro del tejido conjuntivo especializado tenemos el tejido conjuntivo adiposo, el tejido conjuntivo cartilaginoso, el tejido conjuntivo óseo, el sanguíneo, el hematopoyético, el linfático, ¿verdad? Listo, para que más o menos tengamos una idea. Dentro del tejido conjuntivo propiamente dicho, tenemos al laxo, pocas fibras de colágeno, más células. Acá hay un montón de células y menos fibras de colágeno. Tejido conjuntivo denso, hay más fibras de colágeno y menos células. Y el tejido conjuntivo reticular, sigue habiendo más fibras de colágeno, solamente que son de colágeno tipo 3. Al colágeno tipo 3 se le llama reticulina y por eso recibe el nombre de tejido reticular, por la presencia de fibras reticulares. Y el embrionario, que es el tejido conjuntivo que que tuviste en la vida prenatal, es el mucoso y el mesenquimatoso. Pasamos. Hablemos ahora de cada uno de estos tejidos conjuntivos. Tenemos el tejido conjuntivo embrionario, que te dije que eran dos tipos, el conjuntivo mesenquimatoso y el mucoso. El tejido conjuntivo mesenquimatoso se caracteriza porque posee pocas fibras de colágeno. El mucoso también, una de las características del embrionario, y acá lo voy a colocar, es que presenta pocas fibras. En general, pocas fibras se presentan. Ya, pocas fibras. ¿Listo? Bien. Y de esas pocas fibras que presenta, las fibras que podríamos decir que son las más numerosas de todas son las reticulares. Hay más fibras reticulares y hay poquísimas de colágeno, ¿vale? Hay células mesenquimales, por eso se llama tejido conjuntivo mesenquimatoso, que tienen una forma estrellada. La vamos a reconocer porque estas células tienen forma estrellada, como por ejemplo acá, ¿no? Forma estrellada, ¿no? Acá, mira, forma estrellada, ¿no? Tiene sus prolongaciones, forma estrellada. Entonces, estas células con forma estrellada son las células mesenquimales. ¿Ya? No olvidemos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el mesénquima embrionario, en el tejido embrionario, ya sea todo el embrión completo, ¿no? O partes de las estructuras de un feto, inclusive también puede tener este tejido aún. ¿Vale? Bien. El tejido conjuntivo mucoso. Acá ocurre una cosa particular, ¿no? El tejido conjuntivo mucoso, caracterizado de nuevo porque tiene pocas fibras, lo característico es que tiene un montón de sustancia fundamental. Y esta sustancia fundamental, que tiene en gran cantidad, va a tener un componente abundante que es el ácido hialurónico. Nunca olvides eso. El mucoso tiene pocas fibras, pero tiene mucha sustancia fundamental y de todos los componentes de la sustancia fundamental, lo que más abunda es ácido hialurónico y el ácido hialurónico sirve como una estructura que retiene agua y esta capacidad de retener agua hace de que la matriz sea más acuosa, más mucosa, ¿no? No sea sólida, dura, sea un poco más, digamos así, estable, ¿no? Como una gelatina. Por esa razón es que al tejido conjuntivo mucoso, la matriz extracelular rica en ácido hialurónico y rica en agua, se le va a denominar gelatina de Wharton. Se le va a denominar gelatina de Wharton. Listo. Entonces, la gelatina de Wharton es el nombre que recibe la matriz extracelular del tejido conjuntivo mucoso, ¿no? Muy hidratada. Tiene pocas fibras de colágeno y acá vamos a encontrar no solamente células mesenquimales, sino que aquí ya comienzan a aparecer los primeros fibroblastos. Aquí ya comienzan a aparecer los primeros fibroblastos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si hablamos de la etapa prenatal, lo encontramos en el cordón umbilical. Ese cordón umbilical está lleno de tejido conjuntivo mucoso. Ojo, el cordón umbilical no es la gelatina de Wharton, que eso es un error muy frecuente que viene desde pre. La gelatina de Wharton es el nombre de la matriz extracelular del tejido conjuntivo embrionario. ¿Ya? No olvidemos ese detalle, por favor. Bien. Lo que sí es importante, esta es una pregunta de rotación. Esta es una pregunta de rotación, así que espero que esto quede claro. Pero ya. La pregunta de rotación tenía que aprender el ventilador porque me estaba muriendo de calor.
es el tejido conjuntivo mucoso. Si bien es cierto, es tejido conjuntivo embrionario y por lógica no debería estar en algo que no fuera el embrión, así como el mesenquimatoso. Pero el mucoso sí existe en una estructura que sigue estando en el adulto. De hecho, tú y yo lo tenemos aún y lo tenemos bien en una buena cantidad, ¿no? ¿En dónde se encuentra tejido conjuntivo mucoso en el adulto? ¿En dónde? Ahí está. Lo vamos a encontrar en la pulpa dentaria. Pulpa dentaria. Ojo con esa pregunta. ¿Ya? Bien. Entonces acá podemos observar, bueno, estas son las imágenes que tienen que ver con tejido mesenquimatoso, donde podemos ver en diferente aumento las células mesenquimales. Pero aquí podemos ver que algunas son estrelladas, algunas serían células mesenquimales, si te das cuenta, mira, algunas son estrelladas, pero otras son ausadas, mira. Esas células que son ausadas, esas células ausadas, son los fibroblastos. Fibroblasto, célula mesenquimal, ¿no? Ahí podemos encontrar. Bien, ya está, chicos. Esta es una imagen de cordón umbilical. Esta es una imagen de cordón umbilical. Bien, sigamos. Pasamos al tejido conjuntivo adulto. Dentro del tejido conjuntivo adulto, ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿No? Vamos a agilizar esto un poquito para que no se vuelva tan tediosa la conferencia. El tejido conjuntivo adulto puede ser laxo, que es el primer ejemplo que vamos a tener. Puede ser laxo, ¿ya? Entonces, primero, enfoquémonos en ver el tejido conjuntivo laxo. Bien. ¿Qué datos necesitamos tener? ¿Qué es? ¿Qué datos necesitamos tener acerca del tejido conjuntivo laxo? Entonces, lo primero que necesitamos recordar es que en este tejido también va a haber una cantidad de fibras escasas, ¿ya? Va a tener abundante sustancia fundamental, hasta ahí se parece mucho al embrionario, pero lo que va a tener de diferente quizá es la gran cantidad de células, gran cantidad de células. Como tiene pocas fibras, nunca olvides esto, como tiene pocas fibras, la consecuencia o lo que se puede deducir es que va a tener una gran celularidad. Y esa gran celularidad es la característica diferencial de este tejido conjuntivo laxo. Dentro de esa celularidad que tiene, vamos a poder encontrar muchas células. Vamos a poder encontrar macrófagos, vamos a poder encontrar mastocitos, vamos a poder encontrar fibroblastos, vamos a poder encontrar pericitos, vamos a poder encontrar adipocitos, y mire este dato, ¿eh? No hay, ¿qué células no debe haber? No debe haber glóbulos blancos, no debe haber leucocitos. Dato fundamental, porque porque si hay, ese tejido está en un proceso de inflamación. Y aquí hay que preguntarnos, si está en un proceso de inflamación, ¿quién predomina? ¿Predominan los polimorfonucleares o predominan los linfocitos? Si predominan los polimorfonucleares, es una inflamación aguda que tiene poco tiempo de haberse originado. Pero si ya tienes linfocitos, plasmocitos, es una inflamación crónica que ya tiene su tiempo. Muy importante este dato, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que va a tener abundancia? En abundante, si bien es cierto, tiene pocas fibras, te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la fibra más abundante en el tejido conjuntivo laxo? Tú tendrías que responder. Las fibras son escasas, pero de las 3 tipos de fibras que tenemos que conocer, que son colágenos, reticulares y elásticas, las más abundantes entre las 3 van a ser las fibras elásticas. En el laxo, ¿eh? Elásticas. Ahí hay una diferencia, ¿no? Porque en el embrionario, ¿cuál era la fibra más abundante? La fibra más abundante eran las reticulares. En cambio, en el laxo, las más abundantes son las elásticas.
Dato fundamental también, es el tejido con más vasos sanguíneos, por lo tanto participa en la inflamación. ¿Cómo vamos a saber si hay inflamación? Si encontramos leucocitos. Si encontramos leucocitos, ya estamos en inflamación. Y ahí hay que ver qué tipo de inflamación sería según la presencia de las células. Bien, se encarga de la difusión de oxígeno, de nutrientes, ¿no? Por esa razón sirve como un tejido que nutre a otros tejidos. Es el lugar donde ocurren las reacciones inflamatorias inmunitarias. Y presenta diversas células que ya las hemos colocado arriba, ¿no? Presenta diversas células. Bien, acá tenemos una imagen, ¿no? Al 40%, esto es una imagen de yeyuno, con una tinción de YHY, en donde podemos darnos cuenta con el aumento de 400X, tenemos todo lo que vendría a ser, todo esto es mucosa. Todo eso es mucosa. Esto de acá es el epitelio y esto de acá es lo que tú llamarás corión. Corión. Y acá tenemos nuevamente epitelio. Acá lo que está señalándose, de repente no sé si lo logro distinguir, es una vellosidad intestinal. Es una vellosidad intestinal, que si yo le doy un aumento, voy a encontrar a mi querida célula cilíndrica, ¿no? Con su núcleo basal y en el ápice unas microvellosidades. Ese es el famoso enterocito, célula del intestino. Estas serían las microvellosidades, microvilli, que es diferente a toda esa estructura, ¿no? Toda esta estructura que está sobresaliendo de algún lugar, eso es la vellosidad y esto es la microvellosidad. Chicos, para que tengamos en cuenta eso. Bien. En esta otra imagen, lo que estamos observando es una dermis papilar. Dermis papilar. Recuerda que la dermis papilar también se caracteriza por tener tejido conjuntivo laxo. Aquí podemos ver las diferentes fibras, ¿no? De tejidos, de fibras, perdón, elásticas y la inmensa cantidad de células que hay, ¿no? Muchas células hay. Células que tienen granulaciones, posiblemente esto sea un mastocito, ¿no? Podemos tener a nuestro fibroblasto también cerca de las fibras. Podemos encontrar otras células también adicionales. ¿Ya? Bien. Esta otra muestra, chicos, esta otra muestra es una muestra. Ya. Si es que no me falla la memoria y viendo la presencia de las células, esto debe ser la cápsula de un ganglio, ¿no? La cápsula de un ganglio. Y en la cápsula de un ganglio, que sería todo esto es la cápsula, en esa cápsula podemos observar tejido conjuntivo laxo también, la predominancia de células, ¿no? Y casi no hay fibras, porque las fibras de colágeno, tú las vas a ver gruesas y como si fueran unas bandas que tienen irregularidad. Son fácil de reconocer. Mira, compara acá, ve. Mira, todas estas bandas rosadas gruesas son colágeno. Eso es muy fácil de reconocer. Acá también, mira, todas estas bandas irregulares son fibras de colágeno, mira, son fibras de colágeno, son fibras de colágeno. Pero si tú miras estas imágenes y las comparas con las que están acá arriba, acá no hay, porque es laxo, pues, laxo. Y bien, la última es bola de edema. Bola de edema, una muestra muy típica que te van a presentar a ti, los que son de la nacional, pues en su año académico, esta es una de las muestras que tiene el laboratorio de histología y te la van a mostrar, ¿no? De hecho, esta es una muestra que hemos visto por ahí en otro curso de histología, en la que también estoy enseñando con algunos chicos, ¿no? De ese curso. Bien. Ahora, pasemos a la ubicación. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Dónde podemos ubicarlos? Los podemos ubicar en la dermis papilar. Dermis papilar. La dermis papilar, si esto es la piel es un poco irregular. Si esto fuera la piel va a tener una epidermis
una epidermis, ahí está, todo esto sería epidermis. Hay que recordar que el epidermis es tejido epitelial y todo lo que está abajo del epidermis es la dermis, todo eso sería la dermis. Pero de toda la dermis que está más cerca al epidermis, en unas áreas llamadas papilas dérmicas, esa dermis se llama dermis papilar. Esto es dermis papilar, lo que está por acá. Y lo que está en este lugar es tejido conjuntivo laxo. Porque lo que viene después, que es lo que está por acá, esto ya es tejido conjuntivo denso y regular. ¿Ya? Entonces, en la dermis papilar, que tiene otro nombre, a la dermis papilar también se llama dermis superficial. Pregunta también de examen. Dermis superficial. ¿Dónde más vamos a encontrarlo? También lo vamos a encontrar en el corion o lámina propia, como vimos en la primera imagen. También lo vamos a encontrar mira, te voy a dar un tip, en las envolturas de tejido conjuntivo que comiencen con endo, endostio. ¿Quién más? ¿Quién más? Envolturas he dicho, endostio, que es la envoltura interna de la fibra muscular. ¿Dónde más? Endoneuro, envoltura interna del axón, ¿no? De la fibra nerviosa, ¿no? ¿Qué más? El endomicio. Uy, acá me he equivocado. El endostio, perdóname, el endostio es la envoltura interna del hueso, perdóname. La envoltura interna del hueso. Endoneuro, envoltura interna de la fibra muscular, ¿no? Envoltura de la fibra muscular. Y el endomicio, ahora sí, el endomicio es la envoltura interna del músculo que está envolviendo a la fibra muscular. ¿Ya? Repito por última vez, el endostio es una envoltura interna del hueso que está tapizando y envolviendo los conductos de Boltzmann, los conductos de Havers, el conducto o canal medular. El endoneuro, que es una envoltura interna del nervio que envuelve a la fibra nerviosa. El endomicio, que es una envoltura interna del músculo que envuelve a la fibra muscular. ¿Vale? Y también lo vamos a encontrar en la túnica adventicia, ¿de quién? De los vasos. ¿Qué vasos? Sanguíneos. En la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Ahí también lo vamos a encontrar. ¿Vale? Recuerda que se llama corion o lámina propia, ¿ya? Corion o lámina propia. No es lo mismo, no es nada más que la lámina basal, pero en ciertas partes de nuestro cuerpo, aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato urogenital, ¿vale? Bien, terminamos con este, vamos con el otro, que vendría a ser el denso. Cuando hablamos del denso, acá el tejido conjuntivo denso ya se va a caracterizar porque tiene abundantes fibras de colágeno y pocas células, o sea, todo lo contrario al laxo. El laxo tenía pocas fibras de colágeno, muchas células. El denso tiene muchas fibras de colágeno, pocas células. Dos tipos de denso, según cómo están distribuidas las fibras de colágeno. Tenemos el denso regular o modelado, ¿no? Que se caracteriza porque las fibras de colágeno están ordenadas en haces paralelos, uno debajo de la otra, ¿no? Y las células son escasas y toda esta conformación ofrece una mayor resistencia al tejido. Se va a subclasificar, ¿ah? Se subclasifica en tres grupos. El tejido conjuntivo denso regular de tipo tendinoso, el tejido conjuntivo denso regular de tipo membranoso y el tejido conjuntivo denso regular de tipo laminar. Esos son los tres, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues de la dirección y la agrupación de las fibras. Entonces, vamos a ver acá. Cuando nosotros hablamos de un tejido conjuntivo denso de tipo tendinoso, bueno, vamos a dibujar una estructura para que tengan en cuenta un cilindro. Imagínate, esta es una parte de tu cuerpo, ¿ya? Está haciendo referencia a un tejido. Ya está. Bien. Mira, si las fibras de colágeno están
paralelas, así ve, paralelas, ordenaditas. Eso es un tendinoso. Tendinoso. ¿Ya? Tendinoso. Dato importante del tendinoso es que cerca va a tener a los fibroblastos, ¿no? Y estos fibroblastos van a recibir un nombre. Se van a llamar tendinocitos. Tendinocitos. Cuando esos fibroblastos ya comienzan a madurar y se convierten en fibrocitos, ya no se les llama así, se les llama tendinocitos si la estructura es el tendón. El tendón tiene una envoltura. La envoltura del tendón, porque el tendón tiene una capita de tejido también que lo envuelve, se llama epitendón. Epitendón. Dato interesante. El epitendón es laxo. Lo colocamos acá. El epitendón es laxo. Ah. El epitendón, no el tendón. El tendón es denso regular. ¿Y por qué es denso regular? Porque sus fibras están en haces paralelos. El membranoso ya no son las fibras ya no están en haces paralelos, ya no están en haces paralelos, sino que estas fibras están como que dando vuelta, como formando un tipo de hélice que da vuelta, pero son constantes, mira, no están distribuidas al azar. Eso es lo que quiero que entiendas. No es que estén desordenadas, solo que están siguiendo un patrón distinto. Ya no son paralelas, pero siguen siendo ordenadas. ¿Ya? Entonces, no vayas a pensar que solamente el denso regular es porque tengo las fibras paralelas, ¿no? No, es porque las fibras estén ordenadas, que sigan un patrón, ¿vale? Bien, ya está. Vamos ahora con la laminar. La laminar es cuando las fibras de colágeno me están formando 90 grados en el tejido, mira, 90 grados, 90 grados. Si me forman 90 grados, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner ejemplos para que conozcas la ubicación. Tejido conjuntivo denso, tipo tendinoso, tejido conjuntivo denso, tipo membranoso, y por acá ponemos tejido conjuntivo denso, laminar. Acá tienes todos los ejemplos de tejidos conjuntivos según los subtipos. ¿Ya? Primer punto. Tejido conjuntivo denso tendinoso. ¿A quién tenemos? Tenemos a los ligamentos, y vamos a tener también a los tendones. Tejido conjuntivo denso membranoso. Vamos a tener a la aponeurosis, y vamos a tener a la duramadre, capa meningia. Duramadre, capa meningia del sistema nervioso. Y si hablamos de laminar, córnea. A la córnea vamos a tener. Bien, si miramos los dibujitos, el primero, por ejemplo, es una muestra, no sé si la pueden ver, las primeras dos, estas dos son muestras de tendón. Las dos son muestras de tendón. Mira la regularidad de las fibras de colágeno. Mira, las voy a marcar con puntos discontinuos. Mira la regularidad de las fibras de colágeno. Están ordenaditas, una debajo de la otra, en haces paralelos. Y también vemos aledañamente unos núcleos. Entenderás entonces que esas células son los tendinocitos. Tendinocitos. ¿Ya? Bien, acá también podemos observar lo mismo. Todo esto sería el tendón. Todo esto sería el tendón. Se nota claramente el tendón, cómo sus fibras están ordenadas. Y mira la periferia, por favor. ¿Te das cuenta de la periferia? Cómo ya no hay fibras, sino hay más células. Mira, hay más células, ¿no? Si hay más células, ¿qué tejido será este que estoy marcando, chicos? ¿Qué tejido será ese que estoy marcando? Mira, está rodeando al tendón y tiene más células.
será un tejido conjuntivo laxo, ¿cierto? Y yo te dije que el tejido conjuntivo laxo que rodea al tendón tiene nombre. ¿Cómo se llama? Epitendón. Entonces ahí estás observando una parte del tendón, ¿vale? Luego las demás son células, pues células de fibrocitos, fibroblastos o tendinocitos. La siguiente imagen es una muestra de córnea, ¿ya? Córnea. Y la siguiente y última es una muestra de aponeurosis. Aponeurosis. Mira cómo la aponeurosis ya no es tan recta, sino que tiene una forma como de ondas, pero todas las fibras tienen forma de onduladas, mira. ¿No? Bien. Listo, muchachos. Pasemos. Pasamos ahora al denso irregular, porque así como hay un al denso irregular, como hay un regular, hay un irregular. La característica es que están los haces de las fibras de colágeno están en diferentes direcciones, se nota un desorden, se caracteriza este tejido conjuntivo porque forma la mayoría de submucosas, ¿no? Y es resistente al estiramiento en distintas direcciones, por eso están en desorden las fibras. Por ejemplo, acá tenemos una dermis, ¿no? Pero acá ya no vemos que hay predominancia de células, así que ya no puedes decirme dermis papilar, que era la superficial, que era laxa. Esta otra dermis ya tiene fibras de colágeno, sino que estas fibras de colágeno, mira, están desordenadas. Este tejido es una dermis profunda, y la dermis profunda se llama dermis reticular. No vayas a pensar que se llama así porque tiene fibras reticulares, ¿no? No. La segunda también es una imagen nuevamente de la dermis, aunque acá vemos las dos dermis. Acá se ve clarito, ¿ah? Mira los puntitos morados. Cada puntito morado que ves es una célula. Y acá, por ejemplo, se nota claramente que en toda esta área que estoy delimitando es donde hay células. Pero por debajo de esa línea ya hay más fibras, mira. Ya hay más fibras. Entonces lo de arriba será la dermis del laxo, llamada dermis papilar o también superficial. Y la que está aquí será una dermis reticular, que ya es tejido conjuntivo denso irregular. Por acá, esta imagen corresponde a pericondrio. Esto es una imagen de pericondrio, los 400X, y en ese pericondrio podemos ver al fibroblasto. Fibroblasto. Y finalmente, la última capa corresponde a una submucosa. ¿No? Listo. Ahí vemos las fibras de colágeno totalmente en desorden, ¿no? Acá lo que tenemos que ver entonces, ¿dónde está su ubicación? Ya te he dicho algunas ubicaciones, ¿no? Lo encontramos entonces en la dermis reticular, también llamada dermis profunda. Lo encontramos en la submucosa. Lo encontramos en todas las envolturas de tejido conjuntivo que comiencen con periósteo, envoltura externa del hueso. Pericondrio, envoltura externa del cartílago. Perimicio, envoltura externa, o bueno, en este caso, claro, envoltura externa de mi músculo. Perimicio. Perineuro. Perineuro. ¿Ya está? Y luego seguiría el las envolturas que tienen epi, ¿no? Epimicio en el músculo, epineuro en el nervio. ¿Ya? Bien, sigamos. Eso sería todo de tejido conjuntivo denso. Ese tejido conjuntivo denso, esta es una imagen de un libro que recomiendo mucho, que es el libro de Brusco, ¿no? Un libro hecho por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, creo, o de Buenos Aires, la UBA. Muy bueno, muy orientado a la parte clínica. Este es un esquema de cómo se clasifica, ¿no? Para que tú compares los diagramas reales con los esquemas, con las imágenes esquemáticas. Nunca te olvides de esto. Hay dos tipos de imagen en histología. Las imágenes microscópicas, ¿no? O microfotográficas, que son las imágenes reales, que son de microscopio, que son estas.
Y las otras imágenes son las imágenes esquemáticas, que básicamente son dibujos que intentan simular las estructuras que se ven en la microfotografía óptica, ¿ya? En la fotografía del microscopio. Bien. Ah, ya, listo. Por acá tenemos dos tipos de tejido conjuntivo adulto adicional para tener en cuenta. Tenemos el tejido conjuntivo reticular, ¿no? Reticular y el elástico. Y estos nombres los reciben estos tejidos por la predominancia de las fibras. Las reticulares, como entenderás, predominan fibras de colágeno tipo 3. Las fibras de colágeno tipo 3 se llaman reticulinas. Reticulinas. El colágeno tipo 3 se llama reticulina y esa reticulina, el conjunto me forma fibras reticulares. ¿Vale? Las fibras reticulares van a estar organizadas en una especie de redes, ¿no? Una red, ¿no? Y esto sirve para formar compartimentos. 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 Esto es muy importante en los órganos linfoides. Por ejemplo, acá hay un compartimento que se está formando por esta gran fibra. Vamos a ponerle otro color. Mire, esta es una fibra. Cómo está formando compartimentos, ¿no? Y en cada compartimento está la presencia de algunas células. Esto es típico de los órganos linfoides, de los órganos linfáticos, donde dentro de cada compartimento van a estar los linfocitos, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, tiene esa característica, ¿no? Como puedes observar por acá. Tienes esas características, ¿no? De formar una especie de, como si fuera una conformación ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que se me venga a la mente. Panal de abejas, ¿no? ¿No? Tiene como una conformación en panal de abejas, con unos agujeritos ahí, ¿no? Esos son los famosos compartimentos, ¿no? Y todo le da una apariencia de una malla, de una red, por eso reticular. Lo encontramos en los órganos linfoides. Órganos linfoides. No te olvides, pregunta de examen también. Órganos linfoides tienen fibras reticulares. Órganos linfoides tienen fibras reticulares. ¿Ya? Ahora, tienes que saber que las fibras reticulares no se pintan con cualquier cosa. Las fibras reticulares, para poder observarlas, necesitamos pintarlas con plata. En cambio, las fibras elásticas sí se pintan con orceína, pero estas se pintan con plata. Ya, se pintan con plata. Y por acá tenemos a las de conjuntivo elástico, que predomina fibras elásticas, ¿no? Dispuestas en distintas direcciones, le dan elasticidad al tejido. Esta es una imagen bien característica, ya algunos de mis alumnitos deben recordar esta imagen, es muy característica. Alguien me puede decir, porque lo que vemos acá son fibras elásticas, ¿no? Pero alguien me puede decir al ojo a qué órgano pertenece esta imagen. Esta imagen es muy conocida, muy conocida. ¿A qué órgano del cuerpo pertenece esta imagen? A ver, ¿quién me lo puede decir? No se olviden, ahí me responden en el chat que dice preguntas y respuestas para poder leerlos. ¿Cómo se llamará el órgano que contiene esta conformación de fibras elásticas? Típico, ¿ah? Típico. Acá se ve muy poco, ¿no? Pero también hay algunas fibras elásticas por acá. Claro, correcto. Esta imagen es característico de la arteria aorta, porque la arteria aorta es una arteria elástica. Esta es una imagen de arteria aorta que se tiene que conocer, es una imagen bien típica, ¿no? Tú ya lo tienes que conocer muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aparte de la arteria aorta, ligamento amarillo de la columna vertebral, ¿ya? Ligamento amarillo de la columna vertebral. Pero también lo podemos encontrar en algunas arterias elásticas. Recuerda que el término arteria elástica es lo mismo que decir arterias grandes. ¿Y en qué parte de las arterias grandes? En la túnica media. En la túnica media la encontramos, ¿ya? Los vasos tienen tres túnicas, media, adventicia y la túnica íntima. Bien. Ahora, el último grupo sería el tejido conjuntivo especializado. Este tejido conjuntivo especializado, dentro del tejido conjuntivo especializado tenemos al adiposo, al cartilaginoso, al hueso, al hematopoyético, ¿no? Esos son los principales.
Hay otros más, acá están completos, ¿ya? Estos son todos los tejidos conjuntivos especializados que tienes que recordar. El adiposo, que se encarga de reserva energética y función termorreguladora. ¿Quién hace reserva de energía? El adiposo blanco o amarillo. ¿Quién es el termorregulador? El adiposo pardo o marrón. Tejido cartilaginoso, función de sostén, característica distintiva, semirrígido, puede ser flexible. Recuerda que el tejido cartilaginoso es el único de todos estos, el único avascular. Y además es el único tejido de todos los que estás viendo acá, ¿no? Que no tiene fibras reticulares, solamente tiene fibras de colágeno y fibras elásticas. Luego tenemos al tejido óseo, de sostén y protección, uno de los tejidos más duros del cuerpo, el tejido sanguíneo, también llamado simplemente sangre. El tejido cartilaginoso se llama cartílago simplemente. Ya, cartílago es tejido, pero no es lo mismo para hueso, ¿ah? Porque si yo te digo hueso, hueso ya es un órgano. Hueso ya es un órgano. Bien, pero cartílago es tejido, sangre es tejido. Tejido hematopoyético, que se encuentra en la médula ósea, ¿no? Encargado de realizar la hematopoiesis, que es la formación de células de la sangre. Y tejido linfático, encontrado en los órganos linfoides, médula, timo, caracterizado porque se encuentran allí los linfocitos, preparados o en proceso de maduración para la respuesta inmunológica. Pasamos a la matriz. La matriz extracelular es considerado por algunos como el órgano más grande del cuerpo. Hace algunos años el órgano más grande del cuerpo era la piel. Muchos años más atrás se consideraba el hígado, pero luego se pasó a la piel. Hoy en día se sabe que el órgano más grande es el endotelio, aunque no lo creas, ¿ah? El endotelio, ¿no? Salvo que tus doctores sigan considerando que sea la piel. Pero una doctora muy querida en la facultad, que era la doctora Narán, ¿no? Recuerdo muy claramente que ella nos sustentaba por qué la matriz debería ser el órgano más grande del cuerpo. Y sí hay algunos artículos que filosofan un poco acerca de eso. La matriz extracelular va a ser el ecosistema de las células, el ambiente de las células, ¿no? De tal punto que tú tienes que saber algo fundamental aquí. Si la matriz está sana, está saludable, está bien estructurada, la célula va a estar bien. Pero si la matriz se altera, la célula se altera. Entonces, tan importante es la matriz que influye sobre las células. Y eso no te olvides, no te olvides. Es como el medio ambiente, ¿no? Si un ser vivo, el ser vivo, imagínate que sean las células, ¿no? Si el medio ambiente de un ser vivo cambia, lo va a obligar a cambiar al ser vivo. Algunos se adaptarán, algunos no. ¿Vale? Interacciones. La matriz extracelular tiene que ver mucho con la mayoría de patologías que se relacionan al tejido conjuntivo. Si hablamos de matriz en cuanto a condición ideal, se supone que la matriz debe estar siempre en un equilibrio, en donde la producción de matriz no sea tan excesiva. Y si lo es, debe haber la presencia de algunas células y de algunas enzimas encargadas de degradar el exceso de matriz. Pero por otro lado, puede estar en desequilibrio y eso genera inflamación, apoptosis, aterosclerosis, necrosis, ¿no? Entonces, toda la alteración, nuevamente repito, en la matriz repercute directamente sobre la célula, el tejido o el órgano. Por eso es tan importante. Tú haz de cuenta que la matriz es el medio ambiente de la célula y una célula con un medio ambiente dañado también va a estar dañada. ¿Listo? Tiene que ver inclusive con el cáncer, ¿no? Todo comienza por la matriz. Si la matriz se comienza a alterar, la matriz es todo lo que rodea a la célula tiene un núcleo, todos los factores que rodean al ADN, que involucran a esa área de la matriz, se relaciona con la epigenética, ¿no? Entonces, para que te des cuenta inclusive cómo hasta ese punto la matriz es importante. ¿Cuáles son los componentes de la matriz? Tenemos el componente amorfo y tenemos el componente forme. El componente amorfo es la sustancia fundamental y el componente forme son las fibras.
Dentro del componente amorfo tenemos los que son orgánicos, hechas por moléculas orgánicas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión, y el componente inorgánico, agua y sales minerales. Estas tres son las que tenemos que estudiar bien, porque vienen preguntas de examen, muchas de estas. Y el componente de las fibras de colágeno elásticas y reticulares. Esta es una imagen también de Brusco que te ofrece esta perspectiva, ¿no? Acerca de cómo se puede clasificar también la sustancia extracelular, ¿no? O intercelular. Recuerda que la matriz tiene varios nombres, ¿no? Sustancia intercelular, matriz extracelular, matriz o sustancia intersticial. Lo que nunca debemos confundir es con sustancia fundamental, porque la sustancia fundamental no es lo mismo que matriz extracelular. La sustancia es parte de la matriz. Parte. ¿Ya? Bien, sigamos. Pregunta que también ya ha venido en examen, ¿no? ¿Cuáles son las fibras más delgadas? Reticulares, señores. ¿Cuáles son las más delgadas? Las reticulares. ¿Cuáles son las más gruesas? Las de colágeno. Colágeno. ¿Listo? Colágeno. ¿Cuáles tienen forma de zigzag o de hélice? Las elásticas. Tiene forma ondulada. Ondulada, ¿no? Ondulada, ¿no? Como si fueran ondas. Bien. No te olvides de este detalle, ¿eh? Fibras reticulares más delgadas, fibras de colágeno más gruesas. Bien, sigamos. Acá tenemos una imagen bonita, ¿no? Que bueno, en este caso la he elaborado con un resumen que he tenido, ¿no? Utilizando por ahí la IA, en base a un resumen de matriz, para que se elabore esta infografía, para que ustedes la tengan, la puedan ver. Muy bonita, ¿no? En donde justamente me desarrolla los dos componentes que venimos hablando desde el inicio, ¿no? Y esos componentes son la sustancia fundamental o matriz amorfa y las fibras, colágenas reticulares y elásticas, ¿no? Entonces mira la diferencia, ¿no? Cómo tenemos una matriz toda así gelatinosa, ¿no? Un coloide que está formado principalmente por muchas moléculas. Dentro de ellas tenemos a los glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas de adhesión, glicoproteínas especializadas, como podemos observar acá. También tenemos a los proteoglicanos, ¿no? Ya algunas glucoproteínas de adhesión. Estos son los glucosaminoglicanos y estas son las glucoproteínas de adhesión. Bien. Por acá un dato interesante, ¿no? La sustancia fundamental es el material de la consistencia líquida es el material de la matriz de consistencia líquida viscosa, ¿no? Que varía de fluido a duro, ¿no? De plasma a matriz, un gel hidratado que resiste la compresión, ¿no? Y actúa como barrera biológica. La sustancia fundamental, perdón, dato interesante que no hay que olvidarnos, por favor. La matriz tiene una barrera biológica, o bueno, es una barrera biológica. Es una barrera biológica para algunas bacterias, ¿no? Para algunas bacterias. Bien. Para algunas. ¿Por qué? Porque existen otras bacterias que tienen la capacidad de liberar una enzima que se llama hialuronidasa o metaloproteinasas que se encargarán de destruir a la sustancia fundamental, ¿no? Pero las que no tengan, esas bacterias son las que quedan atrapadas en esa matriz, ¿vale? Perfecto. Un dato interesante que tienes que saber, ¿no? Es que esta matriz se caracteriza por establecer relaciones, ¿no? Relaciones entre cargas de moléculas, ¿no? Cargas negativas y cargas positivas. Por lo tanto, establece relaciones de atracción y rechazo, ¿no? Bien. Dato también importante, la sustancia fundamental tiene que ver mucho con la presencia de los denominados factores de crecimiento, ¿no? Ya. Con respecto a las fibras, tenemos las fibras de colágeno, que son fibras blancas. Pregunta de examen, ¿no? ¿Quiénes son las fibras blancas? Las fibras de colágeno. Ya está. Tenemos varios tipos de colágeno, un montón, ya hablaremos de cada una de ellas. Tenemos luego las fibras reticulares, que son las más delgadas, y las fibras elásticas, mira que tienen esa forma
¿no? Ondulada, ¿no? Ondulada. Bien. Vamos a pasar al primer componente. El primer componente, sustancia fundamental. Entonces, la sustancia fundamental va a constar de 3 elementos: los glucosaminoglicanos, las glucoproteínas de adhesión y los proteoglicanos. Vamos paso a paso, ya vamos paso a paso. Esperen que me mandaron un mensajito. Ya, bien. Entonces vamos paso a paso. Primero vamos a comenzar con la sustancia fundamental. Si nosotros hablamos de la sustancia fundamental, entonces, ¿qué debemos mencionar? Primero, lo que debemos saber es que el componente, digamos, uno de los más importantes y que va a caracterizar a los demás, es el glucosaminoglicano. Los glucosaminoglicanos, llamados GAG o abreviados como GAG, tienes que saber que antiguamente a estos también se les llamaba mucopolisacáridos, ¿no? Son de naturaleza, son carbohidratos, son de naturaleza glucosídica. Entonces son heteropolisacáridos. Heteropolisacáridos, antiguamente llamados mucopolisacáridos. Antes se llamaban así. ¿Con qué tinción se pueden pintar? Con PAS, el ácido superyódico de Schiff. ¿Por qué? ¿Por qué con el ácido periódico de Schiff? ¿Por qué con el ácido periódico de Schiff? Porque el ácido periódico de Schiff sirve para pintar áreas con carbohidratos, o sea, áreas que tengan oligosacáridos o glucoproteínas, proteínas con carbohidratos. No olvidemos que los glucosaminoglicanos son moléculas ácidas. Y como son ácidas, tienen una carga naturalmente negativa. Esa carga naturalmente negativa la obtienen de sus dos grupos funcionales. El ácido carboxílico, algunas tienen ácido carboxílico, y otros, el gran grupo, tienen el grupo sulfato, que proviene del ácido sulfúrico. Esos dos grupos le dan el carácter ácido, el carácter de tener carga negativa, ¿vale? ¿Y por qué es importante eso? Porque la carga negativa atrae al agua. Recuerda que el agua es bipolar, entonces tiene un polo positivo. Esa carga negativa atrae al agua y de esa manera esto genera de que los glucosaminoglicanos establezcan enlaces con el agua se quede ahí estancada. ¿Recuerdan la gelatina de Wharton del ácido hialurónico? Ya pues, el ácido hialurónico es este, mira, el hialuronato. El hialuronato o hialuronano. Ese hialuronato, ácido hialurónico, hialuronano, es un glucosaminoglicano y como tiene carga negativa, atrae al agua y eso genera turgencia, ósmosis, un tejido hidratado. ¿Vale? Bien, sigamos. Componente más abundante, pregunta de examen también, pregunta de examen. Componente más abundante de la sustancia fundamental, glucosaminoglicanos, ¿no? Cadenas largas no ramificadas. Las unidades son disacáridos repetidos y estos disacáridos pueden estar formados por una N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, cualquiera de los dos, glucosamina o galactosamina, y se le suma un ácido urónico, como el ácido glucurónico. ¿Ya? Esos son los componentes de disacáridos. Un NAG o NAGAL, N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, más un ácido urónico, como el ácido glucurónico. El glucosaminoglicano más grande y pesado, pregunta de examen también, el hialuronato, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Pregunta de examen, ¿no? A ver, espera. ¿Alguien me habló? No, ¿verdad? Ya, bien. Pensé escuchar que alguien habló. Bueno. Esta es una tablita de ROS donde podemos ver acá rápidamente, tienes que prestar atención. Tú tienes que ser estratégico, no tienes que leer todo el ROS tampoco porque no vas a tener tiempo para acabarlo, pero tienes que ser muy estratégico. Si te dan una tablita en el ROS, esa tablita es muy posible que te evalúen. Entonces tú básate siempre. Si
Si tienes que ver columnas diferenciales, saca tu cuadro diferencial. Tienes que ver cuál es el más grande y más pesado, el ácido hialurónico. ¿Cuál es el más pequeño o el más ligero? El queratán sulfato. Eso es lo primero. Entonces ahí tienes dos funciones. Luego también tienes que saber cuáles son los que tienen sulfato. Todos los que terminan en sulfato. En primer lugar, todos los que terminan en sulfato. No te olvides. ¿Vale? Y el ácido hialurónico es el único que no termina en sulfato, ¿no? Este tiene grupo funcional ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Bien. Luego también otro punto interesante a tener en cuenta es dónde se encuentran. El ácido hialurónico, esto es importante. Si es el más pesado, entonces grábate dónde encontramos al más pesado. El más pequeño, ¿dónde lo encontramos? Mira, hueso y cartílago y córnea. El condroitín te va a ayudar porque condro es cartílago. Entonces, condroitín, cartílago. Cartílago. Pero el condroitín también se puede encontrar en válvulas del corazón. ¿Ah? También se puede encontrar en válvulas cardíacas. El heparansulfato, la amina basal, la heparina solo en mastocitos y basófilos. Mira, heparina, que es el anticoagulante, mastocitos y basófilos. Esos puntos son cruciales. Ácido hialurónico, condroitín sulfato, dermatán sulfato, queratán sulfato, heparán sulfato y heparina son los ejemplos a recordar. Esta es la conformación, un ácido urónico, que puede ser el glucurónico, más un disacárido formado o por N-acetilgalactosamina, o por N-acetilgalactosamina, o por N-acetilglucosamina. ¿Ya? Bien, pasemos. Los proteoglicanos. Bien, cuando nosotros hablamos ahora de los proteoglicanos, primero, tienes que saber que los proteoglicanos están formados por los anteriores que vimos, por ellos, están formados por ellos. No te olvides, están formados por los glucosaminoglicanos. Por eso es que ves que aquí, mira, en su estructura, en la fórmula estructural, ¿a quién tenemos? Un proteoglicano está formado por glucosaminoglicanos unidos a una proteína central, mediante enlace o glucosídico, que esto puede ser una pregunta también de examen. El enlace que une a los glucosaminoglicanos a la proteína central dentro de los proteoglicanos es O glucosídico. Tiene forma de cepillo limpiatubos, está compuesta por glucosaminoglicanos unidas de forma covalente. ¿Covalente mediante qué enlace? O glucosídico. Proteína central. La proteína central, muchachos, la proteína central está formado por aminoácidos, no te olvides de esto, por aminoácidos ricos en serina y treonina, que también puede ser una pregunta de examen. Tiene mucha serina y treonina y tú debes recordar por biología que estos aminoácidos son hidroxilados. Por lo tanto, si son hidroxilados, recuerda que cuando un aminoácido tiene el hidróxido, es muy rico o se hace más posible que puedan participar en reacciones de modificación covalente. Por eso te decía que están unidas de forma covalente. ¿Ya? Los aminoácidos hidroxilados sufren modificaciones covalentes. Bien, justamente esa proteína, imagínate que acá está la proteína central y por acá está el glucosaminoglicano. Entre el glucosaminoglicano y la proteína central existe, espérate, ya. Existe una estructura que los une. Y esa estructura que los une, mira cómo se llama. Se llama trisacárido de conexión. ¿Y cómo está formado ese trisacárido de conexión? Por dos galactosas más una cilulosa. Dos galactosas más una cilulosa. Bien. Datos importantes. La decorina, uno de los representantes de los proteoglicanos. La decorina, ¿por qué lo tenemos que aprender? Porque solo tiene un glucosaminoglicano. Solo tiene un glucosaminoglicano. El agrecano primero es el más abundante de los proteoglicanos. Es el más abundante. Y tiene un montón de glucosaminoglicanos, aproximadamente más de 200. Perdón, más de 150. ¿Ya? Si hablamos del sindecano, el sindecano tiene una función que va a ser que se ensambla
que ensambla la célula a la matriz, la célula del tejido a la matriz extracelular. Esa es su función. El versicano, por su parte, el versicano es ya no el más abundante, sino el más pesado, el que tiene más peso molecular. Y se encarga de unir célula con célula o célula con matriz. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son o cuáles son los... Mire, estos datos son nuevos, ¿ah? Ojo, ojo. ¿Cuáles son los proteoglicanos formados por glucosaminoglicanos idénticos? O sea, por glucosaminoglicanos repetidos. ¿Cuáles son esos proteoglicanos? El versicano y el fibroglucano. Están formados por GAG idénticos, o sea, glucosaminoglicanos repetidos. Por otro lado, esos son los que tendrías que aprender, ¿eh? Estos de acá. Por otro lado, también tenemos a los que tienen diferentes, y serían todos los demás. Y ahí entra el agrecano, el sindecano, que están formados por diferentes tipos de glucosaminoglicanos. ¿Ya? Nuevamente tu cuadrito del ROS, donde tienes que prestar mucha atención. Primero, nunca te olvides, al más pesado, versicano, lo pusimos allá, más pesado. Luego, al menos pesado, sindecano, menos pesado. ¿Listo? Agrecano, pregunta que viene en tejido cartilaginoso, porque es el que se encuentra en el cartílago de forma característica, ¿Quién se encuentra de forma característica en la piel? Pregunta de examen, versicano. Recuerda que en tu primera unidad, a los que son de UNT, les viene sistema tegumentario. Así que una pregunta puede ser, proteoglicano presente en el tejido tegumentario en abundancia, ¿no? Versicano. No te olvides de eso, ¿ya? Versicano. ¿Y quién se encuentra en células mesenquimatosas, ¿no? En células madre. El sindecano, células mesenquimatosas. ¿Ya? Epitelios embrionarios. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa cuando un proteoglicano se quiere juntar? Porque todo esto es un proteoglicano. Proteína central, la de verde, y las ramitas serían los glucosaminoglicanos. Este es otro proteoglicano. ¿Qué pasa cuando quiero juntar o agrupar varios proteoglicanos? Todo se va a llamar, olvidemos, agregado de proteoglicano. ¿Y a dónde se unen todos? Se unen a una molécula enorme, la más grande de todas, de la sustancia fundamental. ¿Quién es la más grande de todas? La más grande de todas es el ácido hialurónico. No te olvides, ¿ya? Entonces, si quiero formar un agregado de proteoglicanos, agarro varios proteoglicanos y los pego al ácido hialurónico mediante una proteína de enlace. Bien. Ahora pasamos al último componente de la sustancia fundamental, que son las glucoproteínas de adhesión. Pregunta de examen. Su función es estabilizar matriz. ¿No? Interactúan con receptores celulares, estimulan la proliferación y diferenciación celular. Dato clínico también esto, importantísimo. Dato clínico importantísimo. ¿Por qué? Porque en el caso que yo te presenté, hablaba de una paciente que no podía cicatrizar sus heridas. Y esta paciente no podía cicatrizar sus heridas porque no tenía, porque tenía diabetes, ¿no? ¿Se acuerdan? Y esa diabetes es responsable de qué? Es responsable de que la matriz esté alterada. ¿Te acuerdas que generaba daño tisular? Y si se genera un daño en la matriz, ya no va a haber proliferación de fibroblastos y los fibroblastos necesitan proliferar para cicatrizar. Entonces ya no hay la proliferación, no hay ese estímulo para que proliferen los fibroblastos porque la matriz va a estar alterada a nivel de las glucoproteínas de adhesión. Se rompen las uniones entre células y matrices, entre sustancia fundamental y fibras, y de esta manera ya no se permite el estímulo de proliferación. Dato clínico.
Modulan el movimiento y la migración celular y se unen a colágenos, mira, se unen a fibras de colágenos, a glucosaminoglicanos y a proteoglicanos. O sea, en otras palabras, las proteínas de unión permiten que la sustancia fundamental se una ¿a quién? A las fibras de colágeno, fibras reticulares. Permite que se unan. Bien, tenemos ejemplos, ¿no? La fibronectina, por ejemplo, la fibronectina, la laminina, ¿no? La laminina presente en láminas basales, la tenacina, ¿no? Que reaparece en la cicatrización, no te olvides. La tenacina tiene que ver con la proliferación celular de fibroblastos durante la cicatrización de heridas. La osteopontina, que está en la médula ósea, ¿no? Que hace secuestro de calcio. Nuevamente, ¿quién es el más ligero? Osteopontina. ¿Quién es el más pesado? El más pesado de todititos, la tenacina. El más pesado, el más grande. ¿Vale? ¿Dónde encontramos osteopontina? En el hueso. Facilito. Osteo-hueso. Osteo-hueso. ¿Ya? Bien. ¿Y cuál es la glucoproteína de adhesión más abundante? La fibronectina. La fibronectina es la más abundante. Pregunta de examen. Más abundante. Listo. Hasta ahí acabamos con las componentes fibrilar. Solamente faltan 8 diapos y se acaba, no se preocupen. Así que vamos con las fibras, que es el último componente de la matriz. Tenemos el componente de las fibras. Primero, fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son las más abundantes, ¿no? Resisten a la tensión y dependiendo de con qué se están pintando, se van a colorear de diferente color, valga la redundancia. Si se pintan con hematocilina y eosina, de color rosado. Si se pintan con triclómica de Mallory, de color azul. Si se pintan con triclómica de Mason, de color verde. ¿Ya? Ahí está. Esto es fundamental, no lo olvides, por favor, porque quizás no te lo pregunten como parte de teoría, pero en la práctica fijo viene. Porque en la práctica, en tu primera semana, en el curso de histología, tienes que ver láminas. Y en esas láminas, fijo vas a tener una muestra, porque ya lo he trabajado, es una muestra que es la tricrómica de Mason, para ver músculo, ¿no? Para ver bíceps de rata. Y ahí te van a decir, a ver, ¿de qué color es la fibra y la fibra de colágeno? ¿Cuál es? Ah, tienes que buscar las fibras que se vean de color verde. ¿Ya? Ya vamos a ver unas imágenes por ahí. Las fibras de colágeno pueden ser homotriméricas, ¿no? Homotriméricas, ejemplo, colágeno tipo 2, heterotrimérica, colágeno tipo 1, esto está en banco, esto está en banco, heterotrimérica, colágeno tipo 1, ejemplo de heterotrimérica. ¿Qué quiere decir heterotrimérica? Que las tres hélices, porque el colágeno está formado por tres hélices, ¿ah? Tres hélices, acá están las tres hélices. Triple hélice. Entonces, cuando cada una de las hélices son diferentes o basta que una sola sea diferente, ya es un colágeno heterotrimérico. Pero si son iguales, todas las hélices son homotriméricos. La conformación es la siguiente. Todo comienza con una sola alfa hélice de colágeno que se une con dos más para formar la triple hélice de colágeno. Luego, la triple hélice de colágeno se junta con otras triple hélices de colágeno para formar la fibrilla de colágeno. Y el conjunto de fibrillas de colágeno me forman la fibra de colágeno como tal. La fibra de colágeno ya es lo más grueso que existe. En su interior, fibrillas, ¿no? Fibrillas, ¿vale? Triple hélice. Listo. Bueno, ¿dónde se sintetizan? A partir del ribosoma, pero siempre lo primero que se forma es el preprocolágeno. Ese preprocolágeno tiene que convertirse en procolágeno y luego el procolágeno en colágeno. El primer paso, el paso de preprocolágeno a procolágeno, ocurre en el Golgi, en el aparato, perdón, estoy mintiendo. Ocurre en el retículo endoplasmático rugoso. Y el segundo paso, que es de procolágeno a colágeno, ocurre en las vesículas del Golgi, en las vesículas de secreción que provienen del Golgi. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Primero formamos un preprocolágeno, que es un colágeno
inmaduro. Ese preprocolágeno va a comenzar su maduración en el rugoso. En el rugoso se convierte en procolágeno. Pero ese procolágeno aún le falta madurar una etapa más. Entonces lo que hace el retículo endoplasmático rugoso es mandar una vesícula al Golgi. Y lo que hace el Golgi es realizarle una última modificación y justo cuando el Golgi libera la vesícula y está sufriendo exocitosis para liberar al colágeno, ahí es justo en esa exocitosis cuando la vesícula se secreta que el procolágeno recién se convierte en el colágeno maduro. ¿Ya? En el colágeno maduro. Bien. Esta es una imagen de Ross también para que veas cómo el procolágeno pasa a colágeno. Y para que eso suceda, tienen que haber unas proteasas, unas enzimas que rompan en los extremos, ¿no? Que rompan estos extremos, ¿vale? Y que se quede la fibra de colágeno solamente. Bien. Las fibras de colágeno, ¿te acuerdas? Si es con HY, la eosina es la responsable de pintar a las fibras de colágeno, se va a ver de color rosa. Si la pintamos con Mallory, tricrómica de Mallory, se ven de color azul. Y si la pintamos con Mason, la vemos de color verde. Todo de esa área, mira. Mason. Dependiendo del órgano de nuestro cuerpo, el colágeno va a tener diferente porcentaje de abundancia. Órgano de tu cuerpo con mayor cantidad de colágeno, que también es una pregunta que pueden hacerte. El órgano donde más colágeno existe es el hueso, 90%. Luego le siguen los tendones, pero el que menos tiene es el hígado. Y esto tiene una correlación clínica. Cuando este porcentaje de colágeno aumenta, a ese hígado se le llama hígado fibrótico. Fibrótico. Si aumenta el porcentaje de fibras de colágeno, fibrosis hepática. Y la consecuencia de que esto no se controle es la cirrosis. Ojo, ¿vale? Bien, hasta las arterias tienen colágeno, mira, ¿no? 10-25%, ubicadas en las túnicas, ¿no? Bueno, esto es una imagen del ROS que básicamente te explica cómo es el proceso de formación del colágeno, ¿no? Entonces, primero se sintetiza el colágeno, ¿no? Se sintetiza el colágeno, luego ese colágeno que se sintetizó, primero es preprocolágeno, entra, ¿no? Preprocolágeno, mira, preprocolágeno, ahí está. Ese preprocolágeno se va a convertir en procolágeno, se convierte en procolágeno. ¿Cómo? Esto se convierte en esto, ¿no? Con la primera modificación, el plegamiento. Y luego se libera, mira, por una vesícula, del retículo endoplasmático rugoso al Golgi. Y el Golgi lo que hace es recibirla al procolágeno, lo recibe, lo almacena en vesículas, le hace una última modificación y lo libera. Y justo cuando por acá están liberándose las vesículas y se va a excretar, ese procolágeno va a ser roto en los extremos por las proteinasas, ¿no? Proteinasas, que son enzimas que rompen proteínas. Proteasas también, ¿no? Llamadas también así. Y recién tenemos a la molécula de colágeno cuando rompemos a los extremos. Ya lo que les explicaba. Bueno, y acá abajo está la explicación del paso a paso. Bien, fibras de colágeno, tipos de colágeno. Esta tablita, nunca lo olvides, es una pregunta también de examen para la primera unidad. Esto le gustan preguntar a los doctores. Tipos de colágeno. El colágeno se puede clasificar en colágeno fibrilar, en colágeno facilitado, sí, ¿no? En colágeno hexagonal, en colágenos transmembrana, en multiplexinas y en colágenos de membrana basal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que tienes que aprender tú? Los fibrilares, los de la membrana basal, ¿listo? Y los de las redes hexagonales. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más representativo que tienes que saber con respecto al colágeno fibrilar? El colágeno 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. ¿Ya? 1, 2, 3 y 5. Del colágeno con redes tenemos el 8. Del colágeno de membrana, el 4 y el 7. El 4 y el 7.
¿Listo? El 4 y el 7. Bueno, esta tablita más o menos te está diciendo cuál es el tipo de colágeno y qué células pueden formar ese tipo de colágeno, ¿no? Por ejemplo, el colágeno tipo 1 puede ser sintetizada por fibroblastos, pero también por osteoblastos y condroblastos. El 2, condroblastos solamente. El 3, célula muscular lisa, fibroblasto, célula reticular, porque son fibras reticulares. A la fibra reticular la forma la célula reticular. Y colágeno tipo 4 la pueden formar las células endoteliales y las células epiteliales. Preguntaza esto. Ojo con esta tabla. Fibras. Bueno, básicamente aquí se ha agrupado en columnas. Esta tablita hay que también repasarlo un poco por las colagenopatías, alteraciones del colágeno. Mira, yo siempre recomiendo que te grabes y estudies bien el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, bueno, voy a poner acá, colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, o acá lo señalo mejor, ya, pues no hay problemas. El colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 5. Esos 5 primeros colágenos son los que yo siempre recomiendo a los chicos, grábense esas 5, grábense esas 5, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cuál es la alteración? Por ejemplo, si falta colágeno tipo 1, osteogénesis imperfecta. Si falta colágeno tipo 2, que se encuentra en el cartílago, ¿no? Displasia de Nies, acondrogénesis. Si falta el 3, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3. Si falta el 4, Alport. Si falta el 5, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 1 y 2. Listo. Esos al menos síndromes los tienes que conocer. Los 5 primeros. Bien. Vamos ahora con las fibras reticulares. Entonces, si hablamos de las fibras reticulares, acá tenemos que entender unas cositas, ¿no? Las fibras reticulares, como hablábamos dentro del tejido conjuntivo reticular, que estaba formado por estas fibras o que tenía abundancia de estas fibras, van a estar conformadas por colágeno tipo 3 llamado reticulina, ¿no? Reticulina. Una característica de la reticulina, muchachos, es que suele tener glúcidos asociados, tiene carbohidratos, por lo tanto, ¿con qué lo vamos a visualizar? Lo podemos visualizar con PAS, con ácido periódico de Schiff, pero lo más utilizado es la tinción argéntica. Es la tinción argéntica. ¿Y cuál es, o qué es la tinción argéntica? Tinciones que tengan plata. Tinciones que tengan plata, ¿ya? Indicador, cuando vemos la presencia de una fibra reticular en una zona de lesión, es un indicador de que el tejido que se está formando de nuevo está madurando, ¿no? Participa en la primera etapa de cicatrización, ojo con esto, nuevamente hablamos de cicatrización, y son reemplazadas por colágeno tipo 1, o sea, estas se van a luego destruir, ¿no? Por los macrófagos M2 y va a quedar solo colágeno tipo 1, ¿vale? Bien. ¿Dónde lo encontramos? En tejidos hematopoyéticos y linfáticos, no en el timo, excepto el timo. El timo también es un órgano linfático, ¿eh? Es un órgano linfático, pero solo acá no lo encontramos. Solo acá no lo encontramos. Síntesis. La célula reticular se encarga de sintetizar las fibras reticulares. ¿Pero dónde? En los tejidos linfoides. ¿Y hablamos de quién? De la médula ósea roja y de los ganglios. No coloco al timo porque recuerda que ahí no hay. ¿Vale? Bien. La célula reticular, que es lo mismo que decir reticulocito, por si acaso, ¿eh? Es un fibroblasto que se ha especializado en solamente sintetizar este tipo de colágeno. El fibroblasto, como parte general de la síntesis de matriz, sintetiza matriz tipo U, colágeno, perdón, tipo 1, tipo 2 y también tipo 3, obviamente, porque el fibroblasto sintetiza de forma general cualquier tipo de matriz, cualquier tipo de colágeno. En la mayoría de tejidos, entonces, aparece el fibroblasto como la principal célula que sintetiza fibras reticulares. Ojo con este dato, ¿eh? Cuidado caigas. Si una pregunta dice célula del tejido conjuntivo caracterizada porque es la célula o la célula más abundante en formar fibras reticulares, así te pueden preguntar, ¿no? La célula más abundante en formar fibras reticulares, ¿quién es? El fibroblasto, no me marque reticulocito, ¿ah?
Recuerda que el reticulocito solamente lo encontramos en órganos linfoides, pero la célula más abundante de todo el tejido conjuntivo es el fibroblasto, y el fibroblasto sintetiza cualquier tipo de colágeno, incluido el 3. Cuidado con esas preguntas trampa. Células de Schwann. La célula de Schwann también va a producir fibras reticulares. ¿En dónde? En el endoneuro. Endoneuro. En el endoneuro. ¿De dónde? De los famosos nervios, de los nervios periféricos. Y el miocito liso también tiene la capacidad de formar fibras reticulares. ¿En dónde? En la túnica media. En la túnica media de algunos vasos sanguíneos. ¿Ya? En la túnica media de algunos vasos sanguíneos. También en la capa muscular, en la capa muscular del tubo digestivo. También en la capa muscular. ¿Ya? En la muscularis mucosae también, ¿ah? Del tubo digestivo. Bien. Lo ubicamos entonces en el axono, en la unión entre el tejido epitelial alrededor de los adipocitos, en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ahí están todos los lugares donde lo podemos encontrar. Y como te dije, las fibras reticulares suelen formar espacios, compartimentos, divisiones de áreas, ¿no? Como si fueran mallas o panal de abeja. Esto es un ganglio linfático. Vemos cómo las fibras reticulares, que son las fibras más delgadas, forman redes, y entre esas redes entendemos a los leucocitos. Leucocitos, 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 leucocitos. 2. Acá tenemos un vaso impregnado con plata, ¿no? Generalmente, si uno quiere ver fibras reticulares, el órgano a elegir es vaso. Esto también es vaso, por ejemplo. Y esta es una muestra de laboratorio de histología. Ustedes, algunos de ustedes la van a reconocer cuando ya vean, cuando inicien sus clases, ¿ya? Mira cómo forman unas mallas, ¿no? Unas áreas, esas fibras reticulares, ¿no? Compartimentos. Bien. Finalmente entramos a las fibras elásticas. Entonces, ¿por qué son importantes las fibras elásticas? No olvidemos, las fibras elásticas se tiñen con orceína, ya desde ahí vamos diferente, ¿no? Se tiñen con orceína o también con una tinción muy conocida que se llama resorcina fucsina. Fucsina. ¿Vale? Bien. Con esas tinciones. No con plata. Plata es reticular. Están formadas por proteína llamada elastina y microfibrillas de fibrilina, ¿no? Permiten el estiramiento y distensión de los tejidos. Son más delgadas que las fibras de colágeno, pero más gruesas que las fibras reticulares. Recuerda que las fibras reticulares son las más delgadas. Y un dato interesante es que la elastina, la proteína base de estas fibras, está caracterizado por tener aminoácidos ricos en glicina y glicina, pero también va a tener un tercer aminoácido que se llama alicina. La alicina no es otra cosa más que la lisina modificada, una lisina modificada, y le llaman alicina, ¿vale? Alicina. Bien, podemos observarla aquí, ¿no? Que la puede sintetizar el fibroblasto. Fibroblasto puede sintetizar cualquier componente que hemos visto hasta el momento, desde los glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión, hasta fibras de colágeno, elásticas y reticulares. El fibroblasto sintetiza todos los componentes de la matriz. Y otra célula que puede sintetizar fibras elásticas es el miocito liso, ¿vale? Acá tenemos una muestra en donde vemos mesenterio, ¿no? Con resorcina fucsina para ver a las fibras, las que podemos observar por acá. Esas son las fibras elásticas, ¿no? Fibras elásticas. Por acá se ven mejor las fibras elásticas. Recuerda que las fibras elásticas eran de tipo onduladas, ¿no? Se veían como ondas, ¿no? Como si fueran unas onditas. Arteria elástica, nuevamente una arteria elástica, ¿no? Imagen típica. Esta imagen es muy clásica. Y muy bien, hasta aquí hemos acabado con la clase de hoy. Para terminar la dinámica completa, vamos a ver algunas muestras. Esta primera muestra es una microfotografía óptica de piel, ¿no?
Esta es la epidermis, toda esta parte superior es la epidermis, y podemos ver que la parte de abajo ya está la dermis. La parte más superficial, llamada dermis superficial o dermis papilar, es laxa, pero todo lo de abajo es reticular. Y en ese tejido conjuntivo denso reticular, si lo aumentamos, ya podemos ubicar al fibroblasto, podemos ubicar a las fibras de colágeno, etcétera, etcétera. Entonces es una muestra de piel con H&E para ver tejido conjuntivo denso, denso irregular, fibras de colágeno y fibroblastos. Esta otra muestra es una muestra de aorta teñida con orceína. Ahí vamos a ver cómo la orceína ha pintado mucho. ¿Cuál es el otro tipo de tinción para ver fibras elásticas, chicos? Lo acabamos de ver. Orceína es una, pero también la fucsina, resorcina. Y si queremos ver reticulares, plata, no te olvides. Entonces acá podemos ver esas onditas, ¿no? Esas culebritas que son las fibras reticulares, ¿no? Fibras reticulares. Ya cuando la vemos más gruesas o en grupos, ya son láminas. Perdón, fibras elásticas, discúlpenme. Cuando las vemos en forma de onda son fibras elásticas. Y cuando ya las vemos agrupadas o más gruesas, ¿no? Ya se llaman láminas, ya no fibras, láminas. Fibras cuando están solitas, delgadas aún. Láminas cuando están más gruesas o agrupadas. Y esta imagen es de piel con Van Henson, nuevamente para ver la dermis reticular y poder observar las fibras de colágeno. Ahí se ven clarito cómo están todas las fibras de colágeno desordenadas. Y de color marrón, chicos, de color marrón, se están apreciando ahí los fibroblastos, por si acaso, los fibroblastos. La última muestra corresponde a hígado con una tinción de Gomori, ¿no? O de plata para poder teñir a las fibras reticulares y observarlas, ¿no? Ahí está el aumento a 80X, a 200X y a 400X. ¿Vale? Nunca se olviden esos dibujos, ¿no? Las van a ver igualitas en sus láminas. Y muy bien, chicos, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, no sé por ahí si les ha quedado claro todo, muchachos. Si hay alguna pregunta, si no, pues eso sería todo por hoy. Y bueno, acá hay una, espera. No, no, de nada. Gracias a ustedes por asistir, por estar presentes, ¿no? Y espero que les haya gustado la clase, espero que hayan entendido después de la revisión la importancia de la matriz en la cicatrización, por eso hablamos al inicio de ese caso clínico. Y el día de mañana nos espera ver células. El día de mañana tengo preparado un material inédito que no lo he preparado ni siquiera, no le he dado ni siquiera a iMedic aún a la academia que yo tengo, para que puedan disfrutar acá los chicos que entrarán de SOCEMUL CPA, ¿no? Mediante el curso, y también con su caso clínico motivador y full práctica al final, ¿no? Bien, antes de retirarme y dar pase ya a Shirley, que me imagino que va a dar las palabras de despedida o no sé quién estará presente, quería invitarlos, si alguno de ustedes está interesado, yo ya tengo mi academia que es iMedic. Recording stopped. Me había olvidado de dejar de grabar. En iMedic ya el curso anual de segundo año que incluye histología y anatomía ya comenzó. Varios de los chicos ya terminaron de ver todos los videos de su primera unidad, ¿no? Entonces, si es que alguno de ustedes está interesado y quiere inscribirse quizás al curso y ver histología, para que vayan viendo todos los videos, es un curso anual, o sea, es durante todo el año académico, pues no duden en inscribirme. Yo voy a dejar acá mi número, 9538828185. Me pueden escribir para cualquier consulta. Igual con Shirley pueden consultar si tienen alguna duda sobre médico, sobre el curso en general. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.